Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 21 del mes quinto del año 2025, miércoles, cuando en nuestra comunidad usamos cada día con una acción distinta. Miércoles de Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. También en la fecha de la cuenta del Sefirot Omer, la cuenta de las gavillas. Hoy es el día 38, donde el Tiferet se conecta con el Koltot. Tiferet de Yesod, traducido a nuestro idioma, es como el esplendor, el rayo de luz que se conecta con el mundo del todo, con el mundo del infinito. Esa conexión con el Espíritu del Todopoderoso, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el poder y la fuerza de la sabiduría del Todopoderoso que nos dejó como herencia a través de su Espíritu. Y por eso hoy le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, y en cada aliento entra ese espíritu de vida limpiando, purificando, y cuando exhalamos quitamos todas las impurezas que arrastramos desde nuestros ancestros y limpiamos la mente, la emoción, el corazón, el alma, el espíritu, para que haya esa llenura del Espíritu del Todopoderoso y entonces se tenga la conciencia elevada. Es por eso que abordamos de una vez por todas este día maravilloso, especial, glorioso, porque el Todopoderoso a través de las dificultades diarias nos permite activar todo el poder y la fuerza de su Espíritu. Es para eso que permite que vengan a nuestras vidas situaciones que pareciera que fueran un poco difíciles, pero que se convierten en la mejor opción y el mejor momento para cambiar, para darle una vuelta total a todas las cosas que parecen negativas, se convierten en positivas. Así como el péndulo que va y viene, pues dejamos nosotros en esas leyes del Espíritu que se quede con nosotros la parte positiva. Por eso usamos una estrategia que es muy común y sencilla para enfrentar cualquier situación. Cada vez que venga un pensamiento negativo, pensamos en el poder del Todopoderoso, en la unción de su Espíritu. Pensamos en Dios, pensamos en el Elohim, en el poderoso que habita dentro de nosotros. Por eso en cada mañana seleccionamos un tema con respecto a la porción semanal que estamos estudiando, que todo el pueblo hebreo estudia en unanimidad en todas las naciones donde se encuentran dispersos, desde Esdras y Nehemías, cuando la deportación a Babilonia, el regreso a Jerusalén. Esas son alegorías históricas que se pueden estar viviendo en este mismo instante. Para la época de nuestro Mesías Yeshua, el cual conocemos, entendemos y confiamos, que nos ha dejado esa herencia de su Espíritu, en esta semana, en esta porción semanal, que en esta ocasión es doble, Bejar Bejucotain, en el monte y en mis leyes, él abrió el rollo en el libro del profeta Isaías 61:12, y entonces 1 al 12, perdón, y entonces aviva el fuego de ese Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa misma fuerza espiritual que se movió en esa época también está disponible en este tiempo. Solo es recordarla y traerla al presente. Y entonces ahora entendemos que el día 38 del Sefirot Omer, de la cuenta de las gavillas, pues viene esa espiga que también se convierte en gavilla, que no es una espiga, que es una esfera dimensional que se conoce como Sefirot. Por eso se le llama el Omer Sefirot, o la cuenta de las gavillas. Entonces en este caso una Sefirot es una gavilla que al principio es una espiga y que cuando se unen esas 7 se convierte en gavilla. Entonces hoy tenemos la espiga del Tiferet, que es ese rayo de luz, que esto es como ese campo cuántico del corazón puro, que emite una energía a su entorno, a su alrededor, influenciando todo. Ese Tiferet es el encender, esa unción del Espíritu, y el Yesod de la conexión. Entonces, conexión, podríamos llamarle conexión con el Espíritu del Todopoderoso, o conexión con el Yesod, con el Koltot, con todo lo bueno, con el Chepa, también se conoce
El Chepa es como todo lo que viene de los mundos superiores, de la emanación, creación, formación y acción. Esas acciones que vienen del reino de los cielos, podemos decir el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces es allí donde curamos, sanamos, liberamos, con todo el poder del poder. Y donde se levantan los muertos. Entonces no necesariamente es ir al cementerio a levantar muertos, sino que en cada entorno de nuestras vidas, si está muriendo la economía, la salud, la relación de pareja, todo lo que esté muriendo le podemos dar vida y renovar, y entonces aparece pues esa maravillosa opción de poner en práctica lo que hemos aprendido. Ese típere representa el corazón, conforme al corazón del Eterno, y entonces transfiere una energía en forma de frecuencia vibracional o vibraciones elevadas por medio de palabras. Entonces vienen las palabras bien dichas, pues lo que se conoce como bendición. Entonces esa fuerza espiritual que se mueve y se movió y que se seguirá moviendo es una frecuencia elevada. ¿Cómo hacemos para vibrar en esa frecuencia elevada? Pues ya habíamos anunciado que el principio del ministerio de nuestro Mesías nos da esa guía cuando relata el momento del inicio de su ministerio de poder, cuando abre el rollo, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Previamente pasó pues el monte de la tentación, y por eso cada uno de vosotros que ha pasado juntamente conmigo mis tribulaciones, yo le he asignado un reino como mi Padre me lo asigna a mí. Es así que podemos cambiar algo negativo a lo positivo, algo que se considera como errado a acertado. Entonces eso se llama tikkun o rectificar. Entonces podemos rectificar en nuestras vidas de acuerdo. ¿Qué es lo que hay que rectificar? ¿Cuál es tu tikkun? Es lo que te está sucediendo. Eso que nos está sucediendo, si lo queremos cambiar, si no nos agrada, si lo queremos perfeccionar, si lo queremos mejorar o si lo queremos cambiar de plano, pues aquí tenemos unas experiencias de los hechos de la vida de los discípulos, reparados, restaurados o llamados también santificados, para que nosotros podamos aprender y hacer exactamente lo mismo y poder repetir y repetir, como dice la Escritura, cuando lo que se hace, lo que se piensa, lo que se dice es de la manera correcta. Ahí es cuando dice: le repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa, cuando salgas de tu casa, cuando entres. Bueno, eso es lo que hay que repetir. Lo que hay que repetir no es el error, lo que hay que repetir es la rectificación, lo que está correcto. Entonces por eso el apóstol Pablo, el Rashaul, el enviado, el preparado, que antes estaba en lo negativo y ahora está en lo positivo, que antes tenía una pasión por aplicar las Escrituras, pero en un sentido literal, y entonces perseguía y destruía pues a los que estaban haciéndolo de la manera correcta, pero ahora, por ese juego, por esa unción, cuando se cae de la cabalgadura, ese toque del Espíritu, esa llenura del Espíritu, entonces cambia su actitud. Y en ese cambio de actitud, entonces le escribe una carta a los discípulos que tenía en Roma. Y precisamente en el capítulo 7 dice: bueno, es que yo viví una experiencia de que había una ley en mis miembros que, queriendo hacer lo bueno, siempre terminaba haciendo lo que no quiero hacer. Esa es una vivencia. Él está contando su experiencia, como también nosotros la podemos contar después de haber sentido, vivido, experimentado de qué se trata ese poder del Espíritu de vida. Y cómo desde el Espíritu se le da forma a todas las cosas. Habíamos explicado en el transcurso de la semana que todo lo visto viene de lo no visto, que todo lo que es material viene de lo espiritual, y que cuando queremos cambiar algo en lo material no hay que ir a la materia, hay que ir al espíritu de la materia, que sustenta esa materia. Entonces ahora lo ponemos en práctica. En el capítulo 8, después de aclarar que había un problema en su ADN, en sus células, en su estructura morfológica de su cuerpo, que son programas instalados que lo hacían actuar como piloto automático, ahora viene la ley del Espíritu de vida. Entonces empieza narrando en el capítulo 8 de la carta a los romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach. ¿Por qué inicia esa reparación, esa rectificación? Porque en estado de nivel de acusación, de condenación, vibramos en frecuencia baja. La culpa es uno de los niveles de frecuencia más bajos.
pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yeshua, porque el Mashiach, que es la luz, el Mesías, eleva, lo primero que hace es elevar ese nivel de conciencia. Por eso dice, todo lo puedo en Él porque me fortalece, porque nos dejó una unción de su espíritu. Si me conecto con ese espíritu, es el típere, es el corazón del Creador, es el corazón amoroso, perdonador, que emana una frecuencia como un campo cuántico, o como un electromagnetismo, y ahora entonces no somos satélites, sino que somos el centro. Entonces no atraemos enfermedades, pobrezas, deudas, sino que emanamos riqueza, abundancia, y todo lo que tú das, eso mismo recibes. Entonces dice la Escritura, pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note, ya habíamos explicado que andar conforme a la carne es confiar en las cosas creadas y dejar de confiar en el Creador. Cuando andamos conforme al Espíritu es porque desde el Espíritu nosotros rectificamos la cosa, la materia. No es desde la materia a la materia. Por ejemplo, si estamos en deuda, ir a endeudarnos más para... Bueno, ese es una sobrevivir, pero no reinar. Si queremos reinar, es tumbar ese espíritu de deuda y poner el espíritu de abundancia. Ese es uno de los ejemplos más prácticos que se debe hacer pues a diario, y lo que más aqueja a la humanidad, el desconocer cómo funciona el poder del espíritu. Y en lugar de usar el poder del espíritu, se usa la fuerza. Entonces primero vamos a usar el poder y luego entonces esa fuerza se convierte a nuestro favor, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua, en Cristo Jesús, dice ahí literalmente. Sabemos que Cristo es Mashiach en hebreo, luminoso, esplendoroso, brilloso, rico, sustancioso, Mashiachim, y Yeshua es la salvación de Yahweh. Entonces por eso es muy importante conocer los términos en su contexto original. Yeshua HaMashiach, o Mashiach Yeshua, por la ley del espíritu de vida en Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, leyes que rigen en el universo. La ley del espíritu, que es la que controla las leyes de la inteligencia que va en cada cosa creada. Allí también hay una inteligencia, pero cuando esa inteligencia está impregnada de lo negativo, pues se va a operar en lo negativo. Entonces lo que se requiere es cambiar esa frecuencia y elevarla, y entonces por eso, ya teniendo esta dificultad, pero también esta oportunidad de cambiar lo negativo por lo positivo, lo malo por lo bueno, donde entonces ya no es malo ni bueno, ya es puro, porque todo lo que pareciera que fuera malo es precisamente una advertencia de lo que tengo que trabajar en mí. Y es allí donde es muy importante hacer la lista de lo que deseo y de lo que no deseo, no para pelear en contra de eso, sino para soltar lo que no es y para poner lo que es. Es muy importante a puño y letra hacerlo para que le dé legalidad a ese escrito y con palabras enfocar tu oración de poder. Una oración poderosa primero limpia, purifica, y luego que prepara como el agricultor prepara la tierra, ahora sí tira la semilla. La semilla es la palabra. Por eso no debemos de tirar semilla en montarrales, en espinos, en abrojos, que son todos esos rencores y resentimientos que pueden estar allí como derecho legal operando en la vida de la persona. Cualquier enojo, rabia, cualquier discusión, cualquier cosa que hicimos sin amor, o sea que lo hicimos pero no nos gusta. Por ejemplo, cuando uno da y da en abundancia, es buenísimo dar, pero hay que dar con amor, hay que dar sabiendo que nunca se acaba. Y entonces es allí donde nosotros no necesitamos esforzarnos, sino que simplemente fluimos en el espíritu de vida. Eso es una consecuencia de haber hecho un trabajo en la mente, en el corazón y en el alma, para rectificar y permitir que aflore el espíritu de vida, avivar ese fuego del espíritu. Entonces por eso el Shelía, este apóstol que vivió lo negativo y ahora está viviendo lo positivo, pues Baruch Hashem, bendito el Eterno, que todavía tenemos testimonios a través de sus cartas de cómo vivieron y cómo fueron transformadas. Entonces ahora ya ejerciendo su ministerio con ese poder del Espíritu, pues va a tener éxito donde quiera que vaya.
Igual nosotros si hacemos exactamente lo mismo. Entonces le escribe otra carta a otro de sus discípulos, que es Timoteo, es una segunda carta. Obviamente que si entiendes la primera vas a entender muchísimo mejor la segunda. Esto ya entramos en la práctica para cuando alguien va a iniciar. Jesús enseñó cómo iniciar, llenarse del Espíritu y avivar ese fuego del Espíritu. Y por eso dice, bueno, abriendo el rollo en un Shabbat, en una porción, exactamente esta porción, entonces podemos nosotros conectarnos exactamente con lo mismo. Porque esa energía que estaba moviéndose en esa época, también se mueve en esta, porque estamos estudiando exactamente lo mismo y haciendo exactamente lo mismo. Entonces Yeshua dice, bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Entonces, ¿qué va a hacer el mundo para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón? Entonces, ¿qué va a hacer el mundo exterior? Se va a venir encima. Pero, ¿qué es lo que hace que se le venga a todo el mundo encima? Las deudas, las enfermedades, los problemas. Pues, no que nos enfrentemos a eso, sino que no nos puede tocar porque emanamos una frecuencia distinta. Es como el águila, cuando hay tormenta se eleva. Entonces, cuando hay una tormenta en el mundo bajo, pues elevamos los niveles de conciencia, sabiendo que hay un espíritu de poder que nos empodera para operar con fuerza. Primero poder y luego fuerza, como una máquina, como como un aparato, como una retroexcavadora que tiene mucha fuerza y levanta rocas de toneladas. Entonces, para que eso funcione y haga opere en esa acción, hay que darle un power, se le llama el push del power, el poder. Ese poder es el poder del espíritu de vida. Por eso, la máquina puede estar dotada de mucha fuerza, pero si no le da el poder, no opera la fuerza, está apagada. De la misma manera nos sucede a nosotros, colocar el poder del espíritu de vida para cada situación y para cada circunstancia. Esto es lo práctico, ya no estamos en la explicación, sino en la práctica y en la aplicación, practicando e implicando a todos aquellos que consideren que tienen la opción de cambiar lo negativo en positivo. Avivar el fuego del Espíritu. Ahora dice, por lo cual te aconsejo. ¿Por qué viene ese consejo? Porque primero le escribe, bueno, que le da gracias porque que está dispuesto en su discípulo y que está preparado. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu que está en ti por la imposición de hubo una transferencia, en este caso física, le colocó. Es como cuando uno une un cable que tiene corriente y entonces lo conecta con otro y entonces le da energía, le da corriente, no porque no lo tenga, sino porque le da esa chispa del inicio y entonces están todas las condiciones para que fluya con libertad la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de poder. Y por eso, porque no nos ha dado Elohim, o Dios, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Cambió la frecuencia, cambió el dial de la emisora, cambió la frecuencia con que vibramos. Obviamente, si aparece en el mundo físico problemas económicos, problemas en la salud, problemas en la relación de pareja, cualquier problema que aparezca no es un problema, es un programa que hay que desinstalar y reinstalar otro programa. Ese programa que reinstalamos es un programa de poder del Todopoderoso y que no trae ni cobardía, ni odio, ni resentimiento, porque no se nos ha dado, no nos ha dado Elohim, o Dios, espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué? Porque la cobardía, el miedo, la culpa, todas son frecuencias bajas. Es aprender a vibrar en frecuencias elevadas. Es aprender a cambiar ese dial, aprender a cambiar esa frecuencia con que vibramos. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no de miedo, de inseguridad, de odios y de resentimientos, sino que eso fue lo que dejamos salir para que ahora aflore realmente lo que somos. Ese espíritu que insufló desde que fuimos creados el Todopoderoso, con todo su poder, con toda su gloria y con todo su reino. Entonces, dice, por tanto, ahora entra al mundo de la acción, no te avergüences, porque la vergüenza, ay, qué pena, no tengo el dinero para pagar, ay, qué pena, esto no pude, ay, qué pena, qué vergüenza. No te avergüences. ¿Por qué? Porque la vergüenza
vibra en el nivel más bajo. O sea, nos saca de lo más bajo y entonces, en lugar de avergonzarnos porque no pudimos ejecutar una acción, pues agradecemos porque ahora sabemos que sí podemos, no desde la vergüenza, sino desde el poder. Entonces, no desde la frecuencia baja, sino desde la frecuencia elevada. Por eso cuando sienta vergüenza por la ropa que lleva puesta, por el, qué sé yo, vergüenza de dónde viene, no, venimos precisamente con, no tanto con orgullo, sino con agradecimiento por tener vida y porque nuestro corazón palpita y porque hay espíritu de vida dentro de nosotros. Ahora me meto en esa fuerza, en ese poder y en esa fuerza. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, que cada situación es un testimonio que damos de nuestro Mesías. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, cuando viene una aflicción, cuando viene un problema, no es que uno lo rechace, es que entienda, que lo acepta, porque eso fue lo que creó por el error. Entonces, ahora que reconozco mi error, como quien dice, si confesar en mis pecados, tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, pero si no los confieso, si pienso que no estoy en el error, nunca lo voy a corregir. Si veo una situación adversa en el mundo físico, reconozco que eso vibra en mi vida, o vino a mi vida, o conecté con eso en un momento de mi vida, por causa de mis errores. Entonces, cuando reconozco que cometí un error, lo puedo corregir. Cuando reconozco que me hice un daño, cuando dañé algo, dañé a alguien, entonces puedo corregir. Ahora que corrijo, viene el espíritu de libertad. Ahora, entonces, nada llega a nuestra vida sin ser invitado. Por eso invitamos ese espíritu de poder, porque la mente es el mejor regalo que se puede convertir en el peor. Porque si dejamos entrar ahí pensamientos caóticos, ideas negativas, de vergüenza, de debilidad, de frustración, o lo que se conoce como el caos, es el caos de la mente, es cuando la mente se convierte en lo peor, siendo lo mejor. Entonces hay que pasar de lo negativo a lo positivo y quedarnos allí, sostenernos. Porque, ¿cómo hacemos para sostenernos? Bueno, la ley del espíritu de vida, la ley de la Torá, la instrucción, que es el manual de instrucciones para operar correctamente, para manejar correctamente allí la idea que entra a la mente y dirigir los pensamientos en el sentido correcto. Es por eso que cuando quitamos la instrucción, pues se quita el verdadero poder y la mente sigue con poder, pero con un poder equivocado. Y es por eso que cuando alguien decide hacerlo equivocado, habiendo decidido toda su vida hacer lo correcto, pues entonces queda en lo errado, queda en lo equivocado. Y por eso, pues desde esa situación, pues no va a poder cambiar. Entonces la mayor batalla que enfrentamos es en nosotros mismos, allí en nuestra mente. Y que no necesariamente es una batalla, es simplemente el desconocimiento de cómo controlar la mente descontrolada. Cómo dejar ir ese loco o esa loca que opera allí en el pensamiento, que piensa una cosa, luego otra, luego... entonces, dejar de culpar a la economía, al jefe, al clima, al gobierno de turno, y entonces, porque esos son lugares donde me lleva la mente descontrolada. Entonces, ¿hacia dónde me lleva la mente? La mente me lleva sin control como un caballo desbocado. Pero cuando me detengo mis pensamientos, pero ¿cómo si no puedo dejar de pensar? Piensa en ti, piensa en el aire que respiras, piensa en el palpitar de tu corazón, siéntelo. Pensó, sintió. ¿Y ahora qué pensó, sintió? Todos sus pensamientos, toda su energía, todo su poder, colocó hacia adentro. Empezó ese camino interno, ese recorrido dentro. Por eso se llama Leleja, métete dentro de ti. Entonces, ¿hacia dónde me lleva la mente? Bueno, siempre dentro de nosotros hay dos naciones. Dos naciones hay en tu vientre. Está lo negativo y está lo positivo. Está Esaú y está Jacob. Está lo material y está lo espiritual. Y entonces, ¿de qué se trata? No de matar lo material
crear no solamente lo espiritual, de unir esas dos fuerzas, desde lo espiritual a lo material, de saber que cualquier error en lo material es por no haber rectificado en lo espiritual. Entonces se convierten como en dos personas, que somos nosotros en uno. Ese es el mundo dual, que cuando entramos al mundo de la unidad, entramos al mundo espiritual, el mundo energético, al mundo del poder. Y ese mundo del poder no debe ser un poder equivocado, sino el poder del espíritu de vida. Entonces, la mente viene a ser como el jardín, que hay que cultivar y que hay que cuidar. Entonces nosotros no somos el jardín, nosotros somos el jardinero. O sea, nosotros somos como el alfarero. Si mi padre y yo somos uno y mi padre es el alfarero, yo me convierto en el alfarero de mi propia realidad. O sea, que construye, que moldeo. Cuando tomo el sartén por el mango, cuando sé que yo puedo moldear mi vida, pues la moldeo. Pero no la voy a moldear a una vasija de pobreza, de miseria, de escasez, de enfermedad, de dolor, sino que al contrario, si eso existe en mi vida, pues el alfarero tiene potestad de quebrar esa vasija y hacer otra nueva. Ese alfarero en hebreo se llama Yeser. Por eso el Olam Yesirá es el mundo de la formación. Entonces por eso sabemos que el mundo de la emanación, el Olam Atzinu, que el mundo de la creación, que el emanador creó con una idea y ahora la forma. Y esa idea que forma es la que va a venir a tomar acción en este mundo. Tenemos mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Pues no usamos mucho los términos hebreos para que no se confundan, pero es el Olam Atzilut, el Olam Briat, el Olam Yesirá y el Olam Ashia. Esos son los cuatro mundos que obedecen al Yud Hei Vav Hei, cuatro letras del nombre. Santificado sea su nombre, es unir esos cuatro mundos. Por eso hay tantos misterios en la oración del Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro. Entonces, ahora, esas dos naciones que hay dentro, esa mente que ahora es un jardín, que hay que cultivar y guardar. Entonces, ¿qué es lo que hay que cultivar? Los pensamientos, ¿qué es lo que hay que guardar? El pensamiento de bien es lo que hay que guardar, para que no venga una mala hierba o la cizaña y se confunda con el trigo. Entonces, si dejamos entrar una idea equivocada, pues ya constituamos el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor es la idea correcta. Si estamos pasando un momento de enfermedad y entonces nos sentimos sanos, declaramos sanidad, activamos la sanidad y después, ay, me está doliendo, pues obviamente que vuelve y encaja ese poder del mundo dual, del mundo de enfermedad y del mundo de salud. Por eso es que es muy importante aprender a declarar. ¿Quiero ser sano? Soy sano. Querer ser sano quiere decir, pues para poderme sanar, pues me tengo que enfermar. Ese es el mundo dual. Pero si uno establece la palabra correcta, la palabra de bendición, soy sano, es el mundo de la unidad. Un ser, soy próspero, soy sano, soy rico. ¿A qué le estoy dando legalidad? Al espíritu de poder. No al espíritu de humano, o sea, al espíritu dual. Entonces, somos el jardinero y no el jardín. Entonces, lo más caro es dejar la mente descontrolada, porque es como ese obrero que cobra sin trabajar y que en lugar de aportar a la empresa, la está saqueando todos los días. Ese es el obrero más costoso, el caos mental. Y por eso hay que ejercitar, aprender todos los días a construir riqueza, aprender a construir claridad mental, aprender a avivar el fuego del espíritu que está allí y que en esta semana tenemos la oportunidad de avivarlo, porque para este tiempo, en el tiempo del Mesías, Él nos lo enseñó. En esta porción Bejar Bejocotaim, en el monte y en mis leyes, Él abrió el rollo donde estaba el texto de Isaías 61, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, eso es lo que hay que conectar. Debemos de conectar. Si la mente está en caos, pues toma decisiones desde allí. Y es como ese empleado costoso que daña todo y que para más completar se roba todo, que defalca las empresas, que defalca, perdón, la nación. Entonces,
poder cambiar nuestras vidas, poder cambiar nuestro entorno, cambiar el entorno de nuestra empresa, el entorno de nuestra ciudad, el entorno de nuestra comarca, el entorno de nuestro país, pero si no quitamos ese espíritu del error, no va a cambiar nada, por más deseos que haya. Entonces hay que quitarle la legalidad a eso que nosotros estamos viendo, saqueos, robos, ese empleado que perdió su poder desde el momento en que decidió destruir la empresa o destruirnos a nosotros mismos. Entonces, no solo lo que nos cuenta, sino lo que nos cuesta pagarle esos sueldos exagerados, porque va a pedir cada día un sueldo más abundante y termina robando y estafando y quebrando la empresa, sino el bloqueo que impide que se construya. Es que no solamente el saqueo, es que ese es el bloqueo para que no haya más provisión, que no haya más abundancia, que ese es el trabajador más costoso que tenemos en nosotros, las energías negativas. Lo que entra a la mente con negatividad, con esto, con destrucción, con ruina, entonces hay que disciplinar la mente para lograr esa libertad. Es como la corriente de un río, que puede fluir, y entre más agua más fluye, y entonces se desborda y hace daño, pero si construimos una hidroeléctrica, pues le vamos a dar luz a ciudades enteras. Entonces, así mismo operamos nosotros. Lo más difícil no es el entrenamiento físico. Para los deportistas, para las personas que entrenan en lo físico, abren su negocio todos los días puntualmente, temprano, lo cierran también, trabajan duro, ¿cierto? Y pareciera que dice, bueno, está prosperando, es eficiente, y llegó de pronto un momento y ¡pum!, se perdió todo. Lo más difícil no es el entrenamiento físico, lo más difícil es el entrenamiento mental. Por eso la palabra difícil en hebreo es palá, y palá quiere decir difícil, pero también quiere decir cambio. Y también quiere decir maravilla. Entonces, ¿cuál es la maravilla? Cambiar que la manera de pensar. Y cambiar la manera de pensar, ¿por qué? O sea, ¿vamos a cambiar, vamos a mejorar o vamos realmente a cambiar? Dejar mis pensamientos y empezar a pensar como piensa Elohim, como piensa Dios. Porque por eso dices que mis pensamientos no son tus pensamientos, porque como tan distantes son los cielos de la tierra como mis pensamientos de tus pensamientos. ¿Cuándo la tierra llega al cielo? Cuando pienso como Dios. Y Dios piensa que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre es para ti. Porque tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces no penséis mal de tu hermano, porque cuando estás pensando mal de tu hermano, estás pensando mal en ti. Entonces lo más difícil no es el entrenamiento físico, lo más difícil es el entrenamiento mental. Porque debe haber disciplina, y tanto el uno como el otro, que así como la disciplina del deportista, o del sabio que aprende de pronto un arte, el piloto que aprende a operar una nave, por eso, por su disciplina, pues ahora sabe volar ese avión, o el músico que por su disciplina, por su constancia, aprende a tocar el instrumento. Entonces, asimismo, la disciplina mental es como aprender a tocar el instrumento. Y entonces es allí donde cambia todo, porque la instrucción, la Torá, las leyes del espíritu de vida nos instruyen en no hacer lo externo si primero no aprendo a ser como el Creador es. Entonces aparecen las bendiciones de la obediencia. Por eso en la porción Bejucotai, en mis leyes, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? No necesariamente poner el mamarracho, la esfinge, qué sé yo, no. Dejar de actuar en lo exterior sin reparar lo interior. Es todo. Esa es la esencia de esa ley del Todopoderoso. Bejucotai, en mis leyes no haréis para vosotros ídolos. Así se inicia Bejucotai, en mis leyes. Ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis
en vuestra tierra piedra pintada para inclinarlos a ella, porque yo soy Yahweh. Entonces no se trata de lo que hagan tus manos, se trata de para quién trabaja, cuál es la idea que te lleva a esa acción. Entonces ahora que tenemos la idea del Creador, pues operamos en la mente del Mesías, operamos en la mente del Creador. Una construcción, querer crecer y no querer cambiar. Esa es una contradicción de una mala construcción. Querer crecer, pero no querer cambiar. Entonces se pone difícil. Guardad mis días de reposo, tened en reverencia mi santuario. Yo, Yahweh, si anduvieres en mis decretos, guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra. O sea, que no necesariamente es entender lo que hay que hacer, es entender lo que hay que pensar, sentir, decir, para luego hacer. Por eso es que terminan diciendo, no, pues eso ya no hay necesidad de hacerlo. Pues si no ha entrado en el reposo, si todavía hay aflicciones, pues ¿cuándo va a guardar Shabbat? ¿O cuándo va a entender la bendición y el poder que trae hacerlo? Pues no lo va a entender. Y como tal, pues no lo va a hacer. Pero es que estas son leyes del Creador. Que haya reposo en todo. Que estemos confiados, que aunque el mundo te diga que no, tú dentro estás diciendo sí puedo, porque tengo una buena idea para mí y para la humanidad. Que tengas un maravilloso día y que podamos en esta escuela de guerra espiritual operar en el poder del Creador y enfrentar cualquier circunstancia desde ese poder y desde esa fuerza espiritual que opera en cada uno de los de corazón sincero. Boker Tov, buena mañana. Letra Dot, nos vemos luego.